Buenas noches. Hoy les hablaré un poco sobre la vida, acuerdos políticos, económicos, vida personal y gobierno del expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz, de 1911 a 1979, un político mexicano priista, presidente de México entre 1964 y 1970. Gustavo Díaz Ordaz nació el 12 de marzo de 1911 en Ciudad Cerdán, anteriormente conocida como San Andrés Chalchicomula, ubicada en el estado de Puebla, perteneciente a una familia de clase media-baja. Los estudios de Gustavo Díaz Ordaz. Cuando era pequeño, su familia se mudó al estado de Oaxaca. Allí, en 1926, don Gustavo cursó sus primeros estudios en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca y después en el Colegio Salesiano. Posteriormente, estudió en la Universidad de Puebla y en 1937 obtuvo el título de licenciado en Derecho. Antes de ingresar al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, tenía la intención de ingresar al heroico Colegio Militar. Sin embargo, al no contar con el dinero suficiente para pagar la matrícula, ese sueño se vio imposibilitado. Como estudiante, algo que podemos destacar era su carácter serio, metódico, estricto y un tanto arrogante. Desde la academia se empezaría a definir su característico carácter de aversión al desorden, su pobreza y fealdad, de la que constantemente era víctima de burlas e inclusive de su propia familia, en particular de su madre, que prefería mayormente a su hermano, eran eclipsadas solamente con sus capacidades y destrezas académicas, y años después con la formación de una destacable habilidad oral. Su única distracción del estudio fue el básquetbol. Vida profesional de Gustavo Díaz Ordaz. En 1968, el cacique de Puebla, Maximino Ávila Camacho, hermano del expresidente Ávila Camacho, al reconocer sus capacidades, lo nombró presidente de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje de Puebla. En 1941, a sus 30 años, ya era magistrado y estaba en la cima de la pirámide judicial de Puebla. Después, por órdenes de Maximino Ávila Camacho, el gobernador de Puebla, de ese momento, Gonzalo Bautista O'Farrill, lo designó secretario de gobierno. En 1942, con la aprobación de Maximino Ávila Camacho, fue diputado federal por el primer distrito de Puebla. En 1945 ascendió al rango de senador. Es aquí, en la Cámara de Senadores, donde Díaz Ordaz formará dupla con otro personaje que sería su antónimo por excelencia, pero que complementaría a la perfección, Adolfo López Mateos. Cuando Adolfo López Mateos alcanzó la presidencia de México en 1958, nombró a don Gustavo Díaz Ordaz secretario de Gobernación. López Mateos y Díaz Ordaz, pese a ser eh, absolutamente o abismalmente diferentes, se complementaban perfectamente. Mientras López Mateos viajaba, Díaz Ordaz ejercía como un presidente interino en su ausencia. Durante su cargo como secretario, durante su cargo como secretario de Gobernación, se encargó de solucionar huelgas, arreglar la situación política en San Luis Potosí, que estaba a nada de perderse y ser ganada por el PAN, y de acabar con las problemáticas suscitadas por el movimiento ferrocarrilero. Durante la crisis de los misiles en Cuba, en calidad de secretario de Gobernación, tomó una postura contraria a la Unión Soviética, iniciando una relación de concordia con el gobierno estadounidense. Inclusive, algo que podemos resaltar dentro de esta ideología anticomunista expresadamente dentro de la lo que componía a Díaz Ordaz, podemos mencionar la estrecha relación de amistad que mantenía con el presidente Lyndon B. Johnson. Díaz Ordaz fue elegido presidente a raíz de este suceso de la crisis de los misiles, fue elegido presidente para el sexenio de 1964 a 1970. Díaz Ordaz fue un hombre profundamente conservador. Era un procurador del orden a más no poder. Era inflexible y con un carácter irascible que tendía fácilmente a la cólera. Un hombre eh, de tal magnitud dirigiría el país durante una de las décadas en las que se incrementaría la rebeldía, se desataría la población, en resumen, una de las épocas de más desatamiento, más libertinaje juvenil. Aportaciones jurídicas
trascendentales. Un poco más sobre la vida profesional de Díaz Ordaz, que hemos mencionado, y aquí están. Aportaciones jurídicas trascendentales. Durante el gobierno de Díaz Ordaz, México comenzó a formar parte del Fondo Monetario Internacional, FMI por sus siglas. Fue él quien dio el impulso a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, institución a través de la cual se buscaba implementar la disminución de la inversión extranjera en la región latinoamericana. En esta época también se firmó el Tratado de Tlatelolco, a través del cual se prohibieron el desarrollo, compra, venta y uso de armas nucleares entre sus miembros. Esto en el contexto del auge de la Guerra Fría y la crisis de los misiles en Cuba. Este acontecimiento jurídico de un tratado internacional fue muy importante, ya que recalca la neutralidad que establece México y otros países de Latinoamérica en cuestión de la Guerra Fría. No se vuelven, eran pro-estadounidenses, porque en esa época, bueno, todos los que no fueran estadounidenses tenían golpes de Estado, ¿no? Y con este tratado de Tlatelolco brindaban una declaración de neutralidad. No eran abiertamente estadounidenses o no lo mencionaban claramente, pero tampoco soviéticos, ¿no? Se mantenían al margen político para cualquier cuestión de amenazas nucleares, que estaban no eran para nada paranoicas en esa época. Durante su gestión se inició el levantamiento aéreo fotogramétrico del territorio nacional. Se promulgaron reformas a la Ley Federal del Trabajo y uno de los aportes más importantes políticos que creo yo fue de Díaz Ordaz fue que le dio el otorgamiento al voto a los jóvenes de 18 años. Gracias a él, nosotros podemos votar y ser votados en las urnas. Y es algo que a lo mejor muchos desconocemos, pero es algo muy importante. Eh, Algo que y es importante recalcar es que el aspecto jurídico, si es importante o si ha sido llamativo, por ejemplo, con el voto a los jóvenes de 18 años, el aspecto económico es el más importante dentro del gobierno de Díaz Ordaz desde mi perspectiva. Y ahorita les mencionaré por qué. La década en que Díaz Ordaz gobernó México se caracterizó por circunstancias de bonanza económica, que en el gobierno del presidente Díaz Ordaz se aprovecharían al máximo. En México existía una tasa de crecimiento muy alta, de 6,75%, la más alta en la historia del país y con una muy baja inflación, es algo muy raro, casi imposible de pagar, lo cual favoreció el afianzamiento de una nueva clase, o más bien de una clase media urbana más estable y una acelerada movilidad social. Las circunstancias económicas que aprovechó muy bien Díaz Ordaz facilitó, o más bien fueron en pro de las clases medias. Normalmente, él no favoreció en su mayoría a las clases altas ni a las clases bajas. Él se centró muchísimo en la movilidad social y en apoyar a esta movilidad social a las clases medias que estaban en el establecimiento de una base sólida, una base estable, en las cuales empezaron a tener un mayor poder y un mayor poder adquisitivo principalmente. No por nada este proceso de afianzamiento social se llamó también el proceso estabilizador mexicano o el milagro mexicano. En el ámbito de la minería, que es uno de los más destacables, existió un importante crecimiento durante su gobierno, dado que la producción de la industria minera crecía progresivamente alrededor de 2,6 anual. Se crearon varias instituciones mineras, como la siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, que llegó a ser la mayor productora de hierro del país, la empresa mexicana de cobre, el Instituto Mexicano de Petróleo y el Consorcio Minero de Peña Colorada. Aquí podemos ver en la condición económica que todos los gobiernos del Milagro Mexicano o el Desarrollo Estabilizador, el gobierno de Díaz Ordaz fue el más alto. López Mateos y Ruiz Cortines casi a nada de alcanzarlo. Alemán Valdés, vemos que sí estaba muy abajo de los anteriores dos presidentes a Díaz Ordaz, y es algo que es importante resaltar, ¿no? Que con él fue el mayor alto porcentaje de crecimiento anual que tuvo el país, con 10 hordas. Bueno, y continuemos con el aspecto económico. Se construyeron alrededor, aparte, dejando de lado el aspecto de la industria minera, que tuvo un gran crecimiento, un gran desarrollo durante el gobierno de Díaz Ordaz, se construyeron alrededor de 200 plantas petroquímicas y 8 plantas de refinación de petróleo. En cuanto al servicio eléctrico, esto
en cuestión de servicios de hidrocarburos. En cuanto al servicio eléctrico, durante su gobierno hubo un aumento de 2,5 millones de consumidores y por ende se construyeron nuevas plantas que iniciaron operaciones. Entre las plantas que destacan al nuevo suministro de esos 2,5 millones que aumentaron de personas en el consumo eléctrico, se encuentran las plantas de Salamanca, Topolobampo, Monterrey, Malpaso, Valle de México, Guadalajara y La Laguna. En la infraestructura más destacable de Díaz Ordaz podemos mencionar lo siguiente. En el gobierno de Díaz Ordaz hubo un aumento considerable de la en la inversión pública. Sin embargo, esto no implicó un incremento desmesurado de la deuda externa, dado que la posición del presidente era hacer uso de ella solo en situaciones que generaran divisas y que ayudaran a hacer frente a dicha deuda. Díaz Ordaz tuvo un componente muy equilibrado entre la construcción, porque hubo muchísimas construcciones en infraestructura pero pese a eso, él cuidaba que no se cayera en deuda externa innecesaria, ¿no? Él decía, vamos a recurrir a deuda externa siempre y cuando sea necesario y sea beneficioso para el país. Si no es así, no se va a recurrir a pedir deuda, no se va a recurrir a pedir préstamos, ¿no? Porque con él se ingresa formalmente al FMI, ¿no? Que es uno de los principales organismos internacionales que brindan préstamos a países. Entre las principales obras de infraestructura creadas en el gobierno de Díaz Ordaz, destacan la torre de telecomunicaciones ubicada actualmente en la Ciudad de México, la presa de la Amistad ubicada actualmente en Coahuila y además se construyó una estación para la comunicación satelital con sede en Tulancingo. Sí. También se construyeron más de 14,000 kilómetros cuadrados de la red de caminos de México y se inició con la construcción del sistema de transporte colectivo metro en la Ciudad de México, principalmente la línea 1. Fue la primera línea que el presidente Gustavo Díaz Ordaz inauguró formalmente. En cuanto a las obras públicas, el gobierno de Díaz Ordaz, podemos ver, fue uno de los más fructíferos en cuanto a la construcción de viviendas públicas, hospitales y escuelas. Algo que me faltó recalcar o mencionar, el aspecto jurídico, es que el gobierno de Díaz Ordaz se incrementó el financiamiento a las escuelas públicas. El presupuesto de las escuelas públicas se incrementó a la educación pública. Bueno, ahora pasaremos al contexto social del gobierno de Díaz Ordaz. Este punto, esta parte, este apartado para mí es el que crea más controversias, más problemáticas dentro de definir al gobierno de Díaz Ordaz. Al analizar el gobierno de Díaz Ordaz, el contexto social político es uno de los más complejos y que mayormente traen puntos negativos hacia su gobierno. Bueno, este periodo, el contexto social en el que gobernó Díaz Ordaz, se caracterizó por el inicio de muchas manifestaciones de descontento social y político que sean reprimidas con violencia, algo que es importante y objetivamente lo menciono, pues sea yo, creo que ya he demostrado que soy muy pro gobierno de Díaz Ordaz en cuanto a muchas cosas económicas, pero esto no es algo que se pueda entender ni algo que se pueda ser parte de esto. No se puede ser, entender o no se puede minimizar esto, no se puede minimizar. Este periodo se caracterizó por la violencia, por el autoritarismo. La mano dura de Díaz Ordaz fue algo inevitable, y objetivamente lo digo. Creo que su falta de empatía hacia estos movimientos, que mayormente eran pacíficos, fue lo que determinó su nombre en la historia como uno de los peores gobiernos que hemos tenido, que a mi parecer pecamos de ignorantes o pecan de ignorantes los que mencionan eso, porque han existido muchos peores. Y bueno, creo que eso es el punto negativo del contexto social, su autoritarismo. Otra cosa que es importante destacar, el auge de la Guerra Fría. El auge de la Guerra Fría, que fue lo que él, y bueno, Díaz Ordaz era tan no, represivo, tan autoritario, porque en cada movimiento social, huelga, sí, meeting, él veía a infiltrados de la KGB, infiltrados financiados por Cuba, por Fidel Castro, ¿no? Que había acabado de triunfar la Revolución Cubana. Él era sumamente paranoico. Era algo similar al contexto de Stalin acabando la Segunda Guerra Mundial. Un hombre que tenía muchísimas paranoias y que por lo mismo cometía muchos errores en cuestión de política, en cómo llevar a cabo sus políticas de pacificación o de organización o de tratar con los movimientos sociales. Las crisis de los misiles, como ya lo mencioné, fue un evento muy importante en la que Díaz Ordaz toma la titularidad de dicho
de esa decisión en ponerse en contra del bloque soviético y favorecer mucho la relación que se tenía en ese momento con los estadounidenses. La ideología anticomunista del gobierno, muy claramente de Díaz Ordaz, él era anticomunista expreso, o sea, se expresa muy bien y era muy obvio que era anticomunista, él mismo lo decía. Él decía del comunismo que los jóvenes que a los 20 años no son comunistas, no tienen corazón. Pero los hombres, los jóvenes, o las personas que a sus 35 años siguen siéndolo, no tienen cerebro. Es lo que decía, ¿no? Que para él el comunismo era una ideología caduca, que ya no esbozaba la dicha modernidad, dichos, esta actualidad, que lo hizo en su tiempo, ¿no? En 1800, en los 800, 1900, ¿no? Que tuvo muchísimo auge en esa época, en inicios de 1900, y que ahora para él ya era una ideología caduca. Otra cosa a resaltar, la poca tolerancia gubernamental con respecto, por ejemplo, a distintos sindicatos y gremios que llevaron a cabo manifestaciones en las que intentaron conseguir reivindicaciones políticas y sociales. Además, intelectuales de la época publicaron artículos y libros con fuertes críticas hacia la administración del gobierno de Díaz Ordaz. Un ejemplo claro de dichos artículos hechos por intelectuales es Los hijos de Sánchez. Pese a no ser de un mexicano, porque lo hizo un estadounidense, pero lo publicó aquí en México, Oscar Lewis, en el Fondo de Cultura Económica, fue un libro que retrataba críticas muy fuertes, ¿no? Retrataba mucho la pobreza que existía en la Ciudad de México y el mal gobierno autoritario y represivo de Díaz Ordaz. Algo muy importante que ocurrió a raíz de que se publicó ese libro, cuando Díaz Ordaz se enteró de lo que contenía, mandó a despedir directamente al editor que publicó el libro y el autor fue declarado persona non grata, o sea, fue desterrado del país. Pese a no ser mexicano, no le permitieron volver a ingresar al país. Un claro ejemplo de las cólera, la irascible y el carácter tan irascible que tenía Díaz Ordaz, que no se ponía a pensar en las controversias sociales que podría provocar dichas acciones. Todo esto fue muestra de lo que la oposición al gobierno, todo esto fue muestra de que la oposición al gobierno iba creciendo cada vez más y que terminé por desembocar en catástrofes como lo fue el movimiento del 68 o el movimiento del 64, que fue el antecedente, la huelga de los médicos. Algo también importante que hay que resaltar que muchas veces se omite del gobierno de Díaz Ordaz son las guerrillas. Un elemento que el gobierno de Díaz Ordaz tuvo que enfrentar. En el 65, en Chihuahua, surgieron levantamientos guerrilleros que pudieron estar, pudieron ser sometidos eficazmente por el gobierno de Díaz Ordaz. Sin embargo, en Guerrero surgió otro grupo guerrillero que se sublevó en armas y que estuvo liderado principalmente y que tuvo mayor importancia, que fue reprimido más difícilmente y más lentamente, y fue protagonizado o liderado por Lucio Cabañas y Genaro Velázquez Rojas. Principalmente estas guerrillas, la de Guerrero y la de Coahuila, hicieron o fueron acontecimientos muy decisivos para convertir al ejército mexicano en una institución antiguerrillera con características crueles y brutales, que serían evidentes años más tarde con el movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968, ¿no? Cuando vimos en la Plaza de las Tres Culturas cómo existe esa profesionalidad, esta planificación tan importante para disolver un movimiento a base del miedo, a base de la opresión, matando a gente que solo se está manifestando. Es algo que es importante resaltar. Mm. Bueno, bueno, algo importante que también dentro del contexto social y que también podría pertenecer al contexto económico es los Juegos Olímpicos de 1968. Cuando México recibe la sede de los 19º Juegos Olímpicos, construye muchísimas cosas que gracias a eso tenemos. Por ejemplo, el Palacio de Deportes, la Villa Olímpica, el velódromo, polígono de tiro, la piscina olímpica, el canal de canotaje, entre otros. Eh, Estos fueron cosas muy importantes en cuestiones de aspecto económico, pero también este movimiento, este suceso de tener la regencia, tener la casa de los Juegos Olímpicos, fue algo muy importante, ya que motivó a muchos líderes sociales, muchos líderes de movimientos, a levantar, así, marchar ese día, a hacer mítines políticos para que su mensaje de inconformidad hacia el gobierno mexicano de Díaz Ordaz fuera de talla internacional. Que ese mensaje se esparciera por todo el mundo, que en México no existía una estabilidad como Díaz Ordaz intentaba hacer parecer,
los Juegos Olímpicos. De hecho, Díaz Ordaz, anterior a que sucedían los Juegos, describía los Juegos, él no quería que México tuviera los Juegos Olímpicos, que no fuera la sede, porque los consideraba caros e innecesarios. Las construcciones que derivaron de los Juegos Olímpicos realmente innecesarios. Sí, es importante el deporte, pero había otras necesidades más importantes que tratar que esas, que la deportiva. Por lo cual él siempre rechazó la idea de ser sede de los Juegos Olímpicos, pero terminó asumiéndolas por influencias políticas, muchas, etcétera, muchas cuestiones. Además, bueno, esto fue un evento internacional, como ya habíamos dicho, que sirvió para motivar, en vez de calmar o tranquilizar o incentivar al orden, a los movimientos sociales, sirvió para hacerlos más radicales, porque en este momento vieron la oportunidad de poder volver internacional el mensaje de inconformidad. Estas manifestaciones de carácter político-social, las manifestaciones de carácter político-social más importantes, como yo le había mencionado, está la huelga del 64, huelga de médicos. Fue un movimiento de protesta que inició en noviembre, cuando los residentes interinos del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE reclamaron el pago de aguinaldos atrasados como consecuencia, porque el gobierno no cedió fácilmente, lo hizo progresivamente con muchas trabas, pero como consecuencia de todo esto se formó la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Interinos. Algo muy importante de aquí es que en esos movimientos, principalmente en la del 64 con los médicos, se empieza a ver la característica que tiene el gobierno hacia los movimientos sociales. ¿Por qué? ¿Qué hace el gobierno? Cuando estos médicos se levantan en huelga, llegan el gobierno con granaderos, los golpean, los encarcelan, y a raíz de esto se formó la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Interinos. Fue uno de los antecedentes que muchos históricos, historiadores, mencionan como el antecedente, el inicio de lo que sería la catástrofe, la masacre del 2 de octubre del 68. Y el otro movimiento social de gran magnitud característico del gobierno de Díaz Ordaz es el movimiento del 68. Muchas veces cuando se habla del gobierno de Díaz Ordaz, no se puede omitir el 2 de octubre, porque está marcado de muchísimos contrastes, hay muchísimas, a veces, desinformación en la cual pues no se conoce a ciencia cierta, eh, popularmente hablando, así no se conoce bien, de buena manera, lo que ocurrió en ese 2 de octubre, ¿no? Díaz Ordaz asume la culpa del 2 de octubre, asume la culpa formal, política e histórica del 2 de octubre. Sin embargo, al analizar el contexto político, se da cuenta de que Díaz Ordaz en ese 2 de octubre no estaba en el país, había salido de gira internacional, en representación, sí, no estaba en el país, había salido como lo hacía Adolfo López Mateos, y la regencia o el gobierno lo dejó a cargo de la Secretaría de Gobernación, que en ese momento estaba en manos de Echeverría. Él era la autoridad jerárquica más importante a falta de Díaz Ordaz, y que fue realmente el verdadero artífice y el titular de la masacre del 2 de octubre. Y que más adelante se vería que fue más él, o sea, sí fue, tenía esas características de gobierno y de pensar con el halconazo, que fue un suceso, un movimiento, más bien una tragedia que también ocurrió dentro de su gobierno, formalmente hablando. El movimiento 68 podemos resumirlo en, lo voy a mencionar rápidamente. ¿Cómo inicia el 68? Fue un movimiento que inició tras una trifulca que suscitó entre estudiantes del Politécnico Nacional y estudiantes de la prepa nacional, la prepa nacional, la preparatoria nacional. Sí, estudiantes del Preparatoria Nacional y del IPN tuvieron una riña por el juego de Tochito Bandera, y el gobierno, las autoridades de la policía con granaderos se metió a sofocar dicho movimiento y detenerlos. Esto fue uno de los inicios de el autoritarismo y la inconformidad por parte del movimiento estudiantil. Después, esto culminó con el gobierno entrando en el colegio, en el Prepa 1, y derribando la puerta del colegio San Ildefonso para sacar a los estudiantes que se habían opuesto y que habían interferido o habían estado inmersos en lo ocurrido el 22 de julio del 68, que fue donde inició esta trifulca entre el IPN y luego una preparatorianos del IPN, sí, medias superiores. Después, a raíz de esto, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, IPN, Colmex, La Salle, Chapingo, La Ibero, se unen en protesta a la represión y mandan el 2 de agosto, el Consejo Nacional de Huelga, una carta de pliego petitorio en la cual exigían
la destitución de las autoridades que habían ejercido la represión, que eran principalmente policías en ese momento, y que se abrieran al diálogo y que se acabara la represión. Pedían algo importante, que el diálogo fuera abierto, que fuera público. Sin embargo, el gobierno no contestó. En un inicio no contestó, después contestó que sí, pero que fuera a puerta cerrada y no procedió el diálogo. Después pasó el 27 de agosto, algo muy importante que a lo mejor puede ser que el gobierno tomó con una mala idea. El 27 de agosto se hizo una manifestación en el Zócalo y en esa manifestación en el Zócalo se hizo una bandera rojinegra, manifestando pues la influencia de ideas socialistas soviéticas, la cual el gobierno tomó de muy mala manera. Y esto desembocó principalmente el 15 de septiembre. Eberto Castillo realiza el grito de independencia en las islas de Ceú, que es un proceso muy importante, la cual terminaría por desembocar posteriormente en el mitin citado en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco el 2 de octubre, la cual terminaría en una tragedia muy grande, porque el gobierno intentó crear un suceso de falsa bandera en la cual estudiantes armados dispararían a las policías y el ejército, el gobierno, se metería a detener a esos estudiantes, ¿no? Los estudiantes que según estaban armados fueron el Batallón Olimpia, que realmente era un grupo paramilitar que se disfrazó de civil, se apostaron en los techos de los multifamiliares que estaban alrededor de la Plaza Tlatelolco y empezaron a disparar indiscriminadamente a todos los estudiantes, corrían por el miedo, por el desorden dentro de Tlatelolco. A raíz de esto, se estima que hubo al menos unos 2.000 a 1.500 muertos fallecidos. Las cifras oficiales son menos, pero estimaciones reales dicen que fueron de 1.000 a 2.000 personas, de 1.500 a 2.000 personas fallecidas. Esto fue lo que desató la masacre, ¿no? Todo este procedimiento de represión, la paranoia del gobierno, que aquí en ese aspecto no fue tanto de Díaz Ordaz culpa, sino de Echeverría, y a lo mejor Díaz Ordaz sí tiene la responsabilidad porque era la autoridad jerárquicamente más importante después que Echeverría, ¿no? Era su autoridad superior. Entonces, por eso él asume también la responsabilidad. Hay dos posturas por las cuales yo pienso que Díaz Ordaz asume la responsabilidad del 2 de octubre. En primera, por la calidad de jerarquía de autoridad que tenía sobre Echeverría, ¿no? Él no podía expresar porque Díaz Ordaz siempre tuvo ese complejo de inferioridad, ese complejo de belleza, lo cual lo hacía ser muy autoritario y muy estricto. Él quería siempre demostrar su figura de autoridad. No quería que nadie los bajara ni que lo volviera a hacer sentir menos como lo hacían en su infancia. Cuando llega a la presidencia, él se enfoca, hay una frase, ¿no? Dice, enfoca representa sus problemáticas personales en la silla, refleja sus problemáticas en la silla. Y eso es algo muy característico de él. Él no quería que se le viera como un presidente débil, quería ser un presidente respetable, un presidente fuerte, quería ser un presidente soberano. Retrata los complejos en la silla, esa es la frase. Retrata los complejos en la silla. Él quería verse como un presidente fuerte y por eso es una de las razones por las cuales podemos entender que él asume la responsabilidad del 2 de octubre. Otro aspecto que también es muy importante es que él era un buen mexicano, él amaba México. Él sí muchas veces llegó a expresarlo, ¿no? Cuando de hecho, después de los discursos que da después del 2 de octubre, dice que el 2 de octubre le permitió defender y salvar a México. Así lo dijo. Yo lo veo de alguna forma como que él intentó asumir la titularidad de la masacre, de la tragedia, para que el gobierno que seguiría, que sería el de Echeverría, no estuviera marcado de más desorden y más tragedias que los tuvo, por ejemplo, el CONASO. Pero si hubiera dicho abiertamente que Echeverría fue el titular y el culpable, y que iba a ser el siguiente presidente, hubiera visto un caos muchísimo más grande, muchísimo más tragedias, muchísimo más sangre, ¿no? Y creo que algo muy importante a resaltar son esas dos cuestiones, que yo creo por la cual asumió la responsabilidad política, jurídica e histórica del 2 de octubre. Como ya lo mencionamos, aquí están los movimientos sociales, la huelga de médicos y el 68. Y algo ya para cerrar, como para terminar la exposición sobre Díaz Ordaz,
los últimos años del gobierno. Tras dejar el cargo de presidente, Díaz Ordaz fue embajador de España, en España en 1979, en 1977. Este fue un corto periodo al ser embajador, ya que muere en el 79. Este periodo se marcó por el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre España y México que habían sido canceladas o habían sido terminadas, suspendidas durante el gobierno de Lázaro Cárdenas por la dictadura de Francisco Franco durante 40 años. Hasta que murió Francisco Franco, se restauraron las relaciones diplomáticas con López Portillo y Díaz Ordaz fungió como diplomático representante de México en España. 2 años después de 67, o sea, en 1979, Díaz Ordaz, el 15 de julio, fallece en la Ciudad de México por causa de su enfermedad de cáncer de colon. Bueno, en conclusión, Díaz Ordaz fue un presidente muy complejo, que tiene muchos matices. Desde mi perspectiva, tiene muchísimas cosas buenas, al igual que cosas malas. Su carácter era su principal defecto, sus complejos que reflejó en la silla presidencial y su autoritarismo, que fue lo que marcó generaciones y hasta en la actualidad sigue siendo un sinónimo de autoritarismo, de dictadura, de represión, principalmente. Bueno. Para mí, Díaz Ordaz es una persona muy compleja que tendríamos que analizar más objetivamente y quitarnos más los prejuicios que tenemos sobre personas, sobre Díaz Ordaz, por ejemplo. Gracias, eso es todo.